Bienvenidos. Hoy nos encontramos con Luis Dávila, quien nos acompaña desde el Perú en este nuevo episodio de usos de la inteligencia artificial en diversos contextos laborales. Bienvenido, Luis. Gracias por aceptar esta invitación. Primero te invito a que nos hables de ti, de tu profesión, a qué te dedicas. Por supuesto, también queremos saber acerca de cómo tú llegaste hasta la inteligencia artificial, cuál fue el camino que te llevó a relacionarte con esta herramienta y cómo la has integrado en tu quehacer y cuál es tu rol en este momento respecto de su difusión, de su enseñanza en diversos contextos. Hemos sabido de ti porque estás realizando y estás asumiendo esta labor, entonces queremos saber de ti cómo es que llegaste a esta instancia. También te invitamos a que nos puedas comentar tu opinión, tus resquemores, cuáles serían aquellos mensajes que tú le darías a las personas que van a comenzar a vincularse con la inteligencia artificial. Nos interesa conocer tus distintas percepciones respecto de proyecciones inmediatas, proyecciones de largo plazo de esta herramienta y por supuesto al final también queremos que envíes un mensaje a todos aquellos que nos están escuchando, nos están mirando en estos momentos. La audiencia de este canal está ávida de conocer más acerca de los distintos actores que están también divulgando acerca de los diversos usos de la inteligencia artificial. Queda todo para ti, micrófonos, cámaras, luces, así que escuchamos atentamente lo que nos quieras contar. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. De hecho, es un honor de poder tener esta conversación contigo, un diálogo abierto acerca de lo que es este mundo fascinante de las tecnologías y sobre todo la inteligencia artificial. Bueno, ya me he presentado, yo soy Luis Dávila, soy de carrera de profesión docente de una especialidad de matemática, pero soy muy apasionado de las tecnologías digitales ya varios años, dedicándome a lo que es la investigación y sobre todo a la creación de contenidos digitales que siempre desarrollo y que voy publicando en diferentes redes sociales, en abierto, porque creo que la educación es esto. Hoy en día debe ser en ese sentido abierto para todos los profesores, para todos los docentes que pues están buscando diferentes propuestas, diferentes estrategias de trabajo, de enseñanza y llevar a cabo pues en su aula con todo este proceso de adaptación que requiere. Como tal, soy muy apasionado de las tecnologías. Empecé en este mundo de las tecnologías a partir de mi inversión, digamos, en la red social Twitter, donde conocí a profesores de España principalmente, cuando empecé a publicar un poco timorato, digamos, por así decirlo, algunas publicaciones que yo hacía, algunos proyectos de aprendizaje, de matemática principalmente en las redes sociales, y fue ahí cuando tuve una aceptación bastante importante, considerable y una retroalimentación muy positiva y en abierto de algunos profesores de España que se animaban a dar estos comentarios, estos feedback, y que al mismo tiempo se animaron a también llevar este tipo de experiencias a su realidad, a su contexto, ¿no? Eso me motivó mucho para poder avanzar, digamos, en el desarrollo de conocimiento también de diversas metodologías, como el ABP, gamificación, flip learning, por ejemplo, el tema de curación de contenidos, ¿no? Pero siempre con la integración de las tecnologías digitales. En principio, como lo decía, a través de la creación de contenidos digitales propiamente dicho, pero que después se fue ampliando a lo que es el desarrollo de proyectos de innovación mucho más allá de la creación, que es una de las áreas o competencias, en todo caso digitales, de un marco de referencia de competencias digitales, pero ya a desarrollar propuestas de innovación tecnopedagógica, justamente que desarrolle estas competencias digitales de los docentes. Mi visión se fue ampliando un poco más al respecto cuando ya vino todo este crecimiento, digamos, o este boom en principio de lo que es la inteligencia artificial por ahí en el 2022, que de hecho como apasionado
que soy de las tecnologías, no dudé en ningún momento y dije, ¿qué es todo esto? ¿Cómo funciona? ¿Qué es todo esto del prompt, del prompting? Bueno, se inventaron muchos elementos. Empecé a probar la herramienta, en principio ChatGPT, la liberada, que es la 3.5, pero luego empecé a trabajar también con la herramienta, que antes pues era Bing Chat, que luego ya pasó a ser Copilot, ¿no? De Microsoft. Utilicé constantemente Copilot y fui como que desarrollando este tipo de prompts para justamente adecuarlo y adaptarlo a mi contexto y a mi trabajo diario, ¿no? Comentarte también que luego estas herramientas de ChatGPT en la versión 3.5, que es la gratuita que normalmente usamos. De hecho, quería incluir algunos que otros elementos o conocer otros elementos ya de cerca que las herramientas, por ejemplo, de paga, como de la 4 Plus, puede darnos, ¿no? Entonces fue ahí cuando empecé a conocer también propuestas de cómo poder crear lo que son estos famosos GPTs, ¿no? Que puedan ayudar a resolver problemas mucho más específicos, mucho más puntuales, sobre todo del contexto educativo, pero siempre buscando la integración de estas herramientas en mi práctica diaria como tal. Yo soy de estos los profesores que en principio, antes de poder compartir algo, primero debo probarlo, que funcione bien. Tengo que hacer varios testeos y probarlo, no solamente digamos, en mi trabajo diario como tal, sino que también con otros colegas compartirlo para que ellos también puedan darme ese feedback y esa retroalimentación respectiva, para que luego pueda ya hacer una especie de publicación con estas experiencias que se han tenido al respecto a través del ensayo-error, que creo yo que como profesor también, cuando estamos inmersos en este mundo de la inteligencia artificial, deberíamos ir probando, ¿no? El ensayo-error funciona bastante bien y eso es lo que es una de las técnicas o estrategias que también aplicamos mucho con los estudiantes. A partir del mismo y justamente sobre las necesidades que a veces ¿no? encontramos, que surgen pues a partir de las situaciones problemáticas que podemos encontrar en diversas índoles de la educación, porque la educación de hecho es muy amplio, pero dentro del aspecto educativo, académico, de enseñanza, aprendizaje, pues surgen diversas dificultades que una de ellas como experiencia quisiera comentarte. Cuando estuve trabajando hasta, bueno, desde el año pasado, me tocó desempeñarme como supervisor de proyectos educativos, justamente para una empresa fuera del contexto urbano. Tuve que mudarme de Lima a una ciudad de provincia, a unas instituciones educativas rurales, donde ustedes saben perfectamente que las tecnologías no son tan digamos, cercanas o amigables para ellos. Entonces, salí de mi zona de confort, creo yo, que ya estaba muy acostumbrado a lo fácil, a poder trabajar con las tecnologías, con el Internet, a poder crear contenido con ello cuando me enfrenté a una realidad totalmente distinta. Y creo que eso ha sido también uno de los aspectos importantes para que yo pueda desarrollar otro tipo de habilidades y estar mucho más cerca de un contexto donde realmente se requiere pues de una adecuado, digamos, concepción, en principio, adopción y adaptación de las tecnologías digitales para el desarrollo de proyectos innovadores o propuestas que realmente les sirvan o que sean de utilidad a los profesores, ¿no? Entonces, al respecto, en ese proyecto donde estuve como inspector, supervisor de este proyecto educativo, que dicho sea de caso, consistía pues en desarrollar competencias digitales de los docentes a través de programas formativos, desarrollo profesional, pero al mismo tiempo desarrollar pues una propuesta de las habilidades blandas o los soft skills, las habilidades socioemocionales, tanto para docentes como para estudiantes, pero también al mismo tiempo todo, digamos, esta integración de equipos a nivel de infraestructura como Chromebooks, por ejemplo, y laptops para docentes y para estudiantes. Imaginemos todo este tipo de proyecto en un contexto rural donde a veces se adolece de una conectividad de Internet, pero más allá de ello se adolece de una adecuada competencia digital docente, ¿no?
Entonces, dentro de una de las propuestas, justamente, y por eso yo siempre digo que ante diversas situaciones problemáticas que podemos encontrar, al mismo tiempo se genera una oportunidad de crecimiento. Y es ahí cuando empecé a diseñar una propuesta para los profesores, sobre todo en la curación de recursos, de contenidos digitales, pero cómo se me podría de repente ayudar a los profesores, porque siempre en algún lugar donde estamos, siempre tenemos que dejar como que una semillita de lo que nosotros muchas veces hacemos. Entonces, justamente había una propuesta de que en el proyecto estaban los profesores o los encargados, en este caso, tratando de diseñar unas fichas de orientaciones didácticas para que los profesores puedan hacer uso de recursos educativos digitales curados, ¿no? Para el proyecto como tal. El proyecto albergaba 33 instituciones educativas, ¿no? Más de cerca de 300 profesores de todas estas instituciones y más de 3.000 estudiantes en cada una de esas localidades rurales, ¿no? Entonces fue ahí que a partir de una necesidad, como le estoy comentando, surge pues una publicación que hice que se llama la IA como copiloto, justamente, ¿no? Que vendría a ser una propuesta para el docente para que le ayude a dar pautas, ¿no? Orientaciones, para que puedan también crear orientaciones didácticas justamente con el uso de recursos digitales de aprendizaje, ¿no? Entonces, fue una experiencia, creo yo, también interesante, porque a partir del mismo se me generaron otras posibilidades y otras oportunidades también de desarrollo profesional, justamente para poder compartir estas experiencias con otras realidades, con otros contextos, ya no solamente a lo rural, sino también a instituciones educativas que sí tienen pues una adecuada conexión a internet, que sí los profesores pueden tener un niveles de concreción o de progresión, digamos, de logro de las competencias digitales, digamos, que sean pues adecuadas para el contexto donde uno se desenvuelve y que de hecho ha sido pues una experiencia muy interesante. Actualmente esto a mí me ha generado también oportunidades de poder compartir la experiencia en diferentes ámbitos e invitaciones pues, que me han hecho para poder compartir estos resultados que he tenido justamente con la propuesta, ¿no? He sido invitado Luis, por... y ese proyecto que tú estás señalando, ¿cuál era la recepción que tenían los docentes que participaban de esto que resultó ser después una investigación, una publicación? Sí, mira, justo lo interesante de todo esto que los especialistas que estaban encargados de poder hacer la curación, en principio, de los recursos digitales de aprendizaje, la idea no era tanto de brindar recursos como tal, sino era qué puedes hacer con el recurso. Es como que no tanto es importante el aprendizaje, sino qué es lo que haces con el aprendizaje, ¿cierto? Es más o menos similar. Si tienes tanto los recursos, ¿qué es lo que vas a hacer con esos recursos digitales de aprendizaje? ¿No? No se trata de una educación tecnocentrista, sino que es a partir de todos estos procesos pedagógicos o didácticos que pueden tener las diversas áreas académicas, pues el tema es cómo poder llevar a cabo a través de la inteligencia artificial, tener propuestas adaptadas, contextualizadas, ¿no? Como le decía, por eso yo decía siempre el testeo, el ensayo-error, porque hay que hacer varios ahí elementos o ingredientes, probar cosas, cómo funciona. Y creo que un adecuado PRON, ya, o un macro PRON, no sé cómo, un mega PRON, no sé cómo se puede definir el término, es importantísimo, sobre todo para poder tener resultados específicos, ¿no? E idóneos, ¿no? Entonces, esto de hecho generó muchísima satisfacción y agilizó la labor de los especialistas que estaban justamente realizando la curación de estos recursos y sobre todo cuando hacían uso de ChatGPT, hacían uso de Copilot, como decía en principio, ¿no? Cloud, ¿no? Perplexity, que bueno, que fueron otras herramientas que luego surgieron, y después Gemini, que en principio era Bar Google, ¿no? Pero que ahora ya se utilizan y ha sido pues mucho éxito esa herramienta. Exitoso en principio
para que los profesores puedan crear estas fichas de orientaciones didácticas, pero sobre todo para que los mismos profesores que son los que van a aplicar estas fichas de orientación didácticas también tengan a la mano diversas propuestas, ¿de acuerdo? De cómo poder ellos mismos crear sus propias, digamos, orientaciones didácticas con el uso de los recursos digitales. Por ejemplo, si yo tuviera un Genially que he creado un skate game, por ejemplo, en Genially. Ahora, ¿qué hago con ese skate game? ¿No es cierto? Está muy bonito, muy interesante, muy intuitivo, muy dinámico, muy motivador, muy atractivo, por todo lo demás que pueda tener, las características que pueda tener el Genially. Pero el tema está, ¿qué hacemos con ese Genially, no? De hecho, este tiene un propósito de aprendizaje, de hecho, debe tener ciertos elementos, más allá de los propósitos, las competencias, desempeños que se deben abordar, pero al mismo tiempo atender a la adaptación curricular, la evaluación, la retroalimentación que se debe tener al respecto y cuáles son todas esas actividades partiendo de los procesos pedagógicos, por ejemplo, en el área matemática, para poder crear una adecuadas recomendaciones que nos puede brindar la inteligencia artificial. Entonces, eso, pues tuve la oportunidad de brindar o crear ciertos prompts, ¿de acuerdo? No solamente para matemática, acordemos que yo soy profesor de matemática, pero que al mismo tiempo los profesores, junto con la experiencia vivida con ellos, investigación también de parte, investigar un poco acerca de lo que son los procesos didácticos, por ejemplo, en el área de comunicación, de sociales, de ciencia y tecnología, para que se puedan crear estas fichas de recomendaciones también para los docentes. Entonces, fue una experiencia muy interesante, tanto fue así que también se utilizó esta publicación IA como copiloto para que pueda generar pues un módulo de especialización de inteligencia artificial dentro de este programa formativo docente, y se tuvo como referencia, digamos, o como una material de lectura para estos profesores y que puedan implementarlos en su aula ya, ¿no? Ahora, de hecho, si es que queremos, por ejemplo, nosotros integrar la inteligencia artificial ya mismo en el aula, muchos de los docentes, digamos, aún, y mira, ya estamos 2024, esto pues reventó, por así decirlo, 2022, pero ha tenido todo pues un año, ya estamos cerca de cumplir 2 años de lanzamiento de ChatGPT, y no es que sea nuevo el término de inteligencia artificial, ya, bueno, de hecho tiene muchos años atrás de investigación. Sin embargo, muchos docentes utilizan la inteligencia artificial para temas personales, propiamente dicho. Y hay pocos ahí dentro de la investigación que vengo realizando, lo utilizan para trabajos colaborativos, ¿no? Entonces creo que es importantísimo, en principio, si me preguntas, por ejemplo, por dónde empezar, yo apostaría siempre por un autodiagnóstico, digamos, un análisis mucho más de percepción de cómo estamos, de acuerdo, de manera honesta, ¿no? En nuestra competencia digital docente. Y cómo estamos más aún en tanto en conocimiento, pero también en temas de uso, en este poco tiempo que ha venido después del lanzamiento de ChatGPT, ¿no? Entonces yo creo que por ahí podríamos empezar, en principio, generando pues una propuesta de conocimiento, de autopercepción en materias de competencias digitales de inteligencia artificial, para que se pueda desarrollar un itinerario personalizado de aprendizaje autónomo, pero luego ya de manera institucional, siempre con políticas, ¿no? Con políticas educativas institucionales ya de centro, ¿no? Si se quiere lograr, digamos, una integración mucho más de equipo, ¿no? Entonces, yo creo que esto sería uno de los elementos importantes, y decir también que no habría que tenerle miedo al uso de la inteligencia artificial, como por ahí escuchaba dentro de algunas formaciones que he tenido, o capacitaciones o talleres que he brindado. Algunos decían, no, yo tengo miedo a si presiono un botón acá o pongo una palabra acá, no sé qué me va a decir y esto de repente se me va a acabar el mundo, o si le pregunto que ¿cuándo se va a acabar el mundo? Me va a decir que mañana, entonces yo tengo miedo, mejor no, no le entro a esto. O algunos que también me pueden decir, mira, ¿sabes qué, Luis? Esto está muy interesante, está muy bonito todo, pero
ya va a pasar la fiebre de la inteligencia artificial, ya va a pasar, está de moda, ya está de moda, pero ya va a pasar, no te preocupes, ya no nos digas más cosas porque esto ya va a pasar. Bueno, de hecho que no va a pasar porque esto de hecho se va, se va a ir actualizando mucho más todavía. Y la verdad que hasta sí, pues es cierto, puede dar un poco de temor lo que pueda pasar. Ya justo OpenAI lanzó recientemente una publicación que se viene pues un ChatGPT 5, versión 5, donde la interacción va a ser humano-máquina mucho más natural. La empatía, que muchas veces esto es de humano propiamente dicho, pues va a tener digamos, va a ser mucho más eh, in- interactivo, natural, digamos, este tipo de interacción que se pueda entre los chatbots, ¿no? Con el humano. De hecho, que esto se pueda tener o lograr o que la máquina sea capaz de poder desarrollar habilidades socioemocionales, lo veo complejo, pero no sabemos en el futuro lo que puede pasar. Lo que nos dicen ahora OpenAI es que estamos en un nivel escalando, la versión ChatGPT 5 es como tener un doctorado, ¿no? Es lo que menciona. La versión 4 es que estamos, no sé, pues en etapa escolar de secundaria y luego va a pasar a escalar diversas etapas sin haber pasado el pregrado diferente a posgrado, ¿no? Entonces, de hecho, esto se viene bastante interesante y pues lo que nos queda como profesores, como docentes, es pues aceptarlo, en principio tener una apertura y ya poder integrar, ¿no? De hecho, nos vamos a equivocar, yo siempre digo, bueno, pero equivoquémonos en justamente integrar nosotros como profesores en nuestro trabajo, pero de eso vamos a ir aprendiendo hasta generar pues diversas propuestas innovadoras. Siempre posemos a ello. Yo siempre soy muy partidario de esto. Apostemos por crear innovaciones y no solamente quedarte con tus innovaciones, sino compartirlo, porque de hecho cuando lo socializas vas a tener muy buenas retroalimentaciones y de hecho vas a seguir avanzando en este auge de la inteligencia artificial. Sí, Luis, y en el caso de las instituciones en las que tú participas, ¿qué nivel de interés de llevar esto a un nivel más sistemático, a diseños curriculares, a un uso más formal, más que simplemente ir atendiendo a voluntades? ¿Está pensado, se ha avanzado en Perú respecto de aquello? ¿Cuáles son las indicaciones a nivel de ministerios en los colegios? ¿Cuáles son las decisiones que tú has visto en las instituciones de educación superior, tus colegas? ¿O todavía es un tema de ánimo, de intereses Así. personales, de acercarse a esto? ¿O alguien puede, un profesor, una escuela, puede decir, no, acá no se integra la inteligencia artificial? Mira, de hecho es complejo porque, a ver, hay mucho avance, por así decirlo, del Ministerio de Educación en ese sentido. Se brindan constantemente formaciones en inteligencia artificial, hay diplomados, hay cursos de especialización que brinda siempre el ministerio. Estamos hablando de una educación, digamos, pública, Ujú, pero la educación privada, por así mismo, si bien es cierto, adopta lo que son los reglamentos, los lineamientos del ministerio como tal, estamos hablando de la educación básica regular. Sin embargo, todavía está, a ver, no está todavía ingresando este sistema, por así decirlo, de inteligencia artificial como un proyecto de integración como tal, digamos, robusto, por así decirlo, dentro del plan de trabajo o dentro de las políticas institucionales de un centro, ¿ya? Esto va a demandar un tiempo. Pienso que aún estamos en una etapa de revisión, de búsqueda de información y de elaboración de contenidos para poder integrarlos en la currícula como tal. Imagínate lo que se pueda lograr cuando ya esto sea una transversalidad, ¿no? de la, sí. de la inteligencia artificial, más complejo todavía. Pero si me preguntas, dentro de las instituciones educativas que me ha tocado poder participar o que me han invitado para poder desarrollar algunos que otros talleres, ¿no? de trabajo,
hay mucha motivación, es cierto, de los profesores, conocimiento, desconocimiento también. Hay algunos que ya lo utilizan, pero de manera personal, ya. Pero insisto, aún está pendiente justamente desarrollar esta propuesta, digamos, colaborativa, ¿no? Más institucional, ¿no? Entonces eso está pendiente. Seguramente ya en este tiempo, porque aquí en las instituciones educativas, por ejemplo, privadas, durante estos meses de septiembre, octubre, noviembre, se empiezan a diseñar proyectos ya pensando en el próximo año, ¿no? También incluso el tema del presupuesto también ya pensando en el próximo año, ¿no? Y Ujú, ahí, de hecho, muchos de las instituciones educativas, por así decirlo, sin exagerar, pienso yo, que ya van a integrar dentro de sus propuestas sistemas, ¿no? Que puedan automatizar procesos con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? ujú. Por ejemplo, aquí en el Perú hay muchas instituciones que utilizan el entorno de Google Workspace, ¿no? Y Google Workspace como tal tiene a Gemini, y dentro de las herramientas de Google, pues está integrado este tipo de sistema de inteligencia artificial, por ejemplo, en las herramientas de Google Docs, o las hojas de cálculo o las presentaciones, ¿no? Y se está integrando poco a poco y se está actualizando poco a poco. Y de hecho, incluso ya hay Chromebooks, si no me equivoco, que ya están integradas dentro de manera primitiva o natural, ¿no? Ahí estos sistemas de inteligencia artificial como tal. Por otro lado, digamos, la competencia que es Microsoft, también al mismo tiempo está buscando también integrar todos estos sistemas de inteligencia artificial con Copilot en las herramientas de ofimática y otras herramientas más, ¿no? Hay muchísima experiencia que se comparten en las redes sociales, hay muchísima información, podría decir hasta infoxicación, ¿no? Pero habría que tener un tiempo adecuado, ahí vienen los apasionados, por eso yo digo, ¿no? Ahí están los apasionados para poder tener un tiempo y generar propuestas para las instituciones educativas. Pero Claro, insisto mucho en eso, y con esto quiero comentarles que siempre es importante que antes de poder realizar cualquier tipo de integración de las tecnologías en una institución educativa, partir de un autodiagnóstico o un diagnóstico situacional de centro. Eso es clave. Para partir del mismo se generan todas las competencias que pueden tener más débiles o las que se podrían de repente fortalecer como proyectos piloto durante digamos, el ciclo escolar o, digamos, en la etapa de planificación que se requiera, ¿no? sí. Luis, en todos los eventos, hitos en los que tú has tenido contactos con docentes, con el mundo de la educación, el tema de la evaluación y todo lo que va a ser trastocado en el ámbito evaluativo del aprendizaje ha sido un tema de análisis, de preocupación, porque una de las perspectivas que emerge con la IA es, al parecer, un gran desafío y podría llegar a ser uno de los principales, repensar la educación, bueno, completa en primer lugar, pero principalmente cómo hemos evaluado de aquí hacia atrás y cómo es que vamos a evaluar aprendizajes, no solamente de la perspectiva coercitiva, sino que desde una perspectiva en la que integremos la evaluación en el aprendizaje y como parte del mismo. ¿Forma parte de la discusión, del análisis, de tus propias reflexiones el tema evaluativo? Mira, de hecho, también la evaluación de los aprendizajes, eso daría pie para poder conversar, de hecho, muy amplio, es un tema muy complejo, ¿ya? En todo sentido. A ver, comento un poco. A veces la evaluación se confunde con calificación, ¿no? Donde de una manera muy tradicional, por ejemplo, ¿no? Se recae en el hecho de prácticas calificadas, evaluaciones, ¿no? Que requieren una calificación. Esto no es tanto así, esto tiene que verse en principio una evaluación mucho más formativa, ¿no? Con proyectos, pero ¿esto qué implica? Implica un cambio también de paradigma, implica un cambio, por así decirlo, de chip, digamos, que como docente venimos implementando. Si es que como docente seguimos, por ejemplo, dejando o asignando estas famosas tareas, investiga, ¿no? Lo que hacen los alumnos, ya no van a ir tanto a San Google, sino van a ir a San ChatGPT, ¿no? Para que les pueda solucionar todo, digamos, este tipo de tareas, ¿no? Que a veces los profesores pues dejamos como investigación.
Yo creo que es importantísimo empezar haciendo, hay una propuesta interesante de los 5 niveles de integración o de evaluación, digamos, de la inteligencia artificial. Empezar con un nivel cero, que significa en un trabajo que se le deja a los alumnos en el aula propiamente dicho, nada de tecnología, nada de uso ni Chromebooks, ni de equipos, ni de móviles o celulares o tabletas o iPads que se trabajan en las clases, para que luego pasar a un nivel uno en donde sí se pueda de repente, el profesor pueda permitir a que los estudiantes puedan hacer uso, por ejemplo, de ChatGPT para que les dé alguna lluvia de ideas, un brainstorming sobre algún trabajo, alguna propuesta enmarcada en un ABP, por ejemplo, que se requiere hacer justamente en una sesión de clase, en un aprendizaje mucho más utilizando este tipo de metodologías. Pasar un segundo nivel, no una segunda etapa, donde también el profesor pueda permitir a los estudiantes que usen este ChatGPT para que puedan utilizarlo, sobre todo en mejorar la redacción, pero que el profesor pida a los estudiantes el trabajo original creado por ellos, pero que al mismo tiempo pida cómo ha sido, digamos, cuando se ha hecho uso de ChatGPT para mejorar la redacción. Dos trabajos y que puedan poder comparar y que los mismos estudiantes puedan sacar conclusiones al respecto de los trabajos que han sido mejorados por ChatGPT y puedan aprender del mismo para también mejorar la redacción como tal. Porque no se trata solo de copiar lo que se ha venido usando con ChatGPT, sino de qué elementos o qué ingredientes utilizan estos chavos de inteligencia artificial para mejorar estas propuestas de redacción, por ejemplo, cuando se hacen este tipo de proyectos. Pasar a un tercer nivel, de la misma manera, donde se puede desarrollar uno de los aspectos o apartados de un trabajo con una herramienta de ChatGPT u otras herramientas más que existen, otro chatbot de inteligencia artificial, pero que al mismo tiempo el profesor sepa o le pida al estudiante qué herramienta ha utilizado, en qué elemento, en qué aspecto, en qué apartado de su trabajo lo ha utilizado y que lo considere dentro de los anexos para que se pueda evaluar, digamos, en ese sentido. Pasar a un nivel 4, donde los alumnos ya puedan utilizar otros tipos de herramienta de inteligencia artificial para creación de contenidos, por ejemplo, Gamma, que es para crear presentaciones, Tommy App, Canva mismo, ¿no? U otras más, Lumen 5 o Luma o Flux para crear imágenes, Adobe, las herramientas de Adobe que son potentísimas también, las herramientas de Microsoft Designer para crear imágenes u otros tipos de infografías que le permitan a los alumnos poder crear dentro de como ayuda, como un complemento de trabajo dentro de su propuesta, digamos, ¿no? Y pasar por un nivel 5 donde los estudiantes van a usar cualquier tipo de herramienta de inteligencia artificial, pero ya no dependen tanto del profesor, ya no tienen que decirle al profesor, yo he usado esta que otra herramienta, porque tenemos que apelar al nivel de madurez del estudiante, a ese nivel que tiene de uso seguro, responsable y crítico, y obviamente creativo, para que lo pueda utilizar en su clase. Pero llegar a ese nivel, digamos, de madurez de parte de los estudiantes implica toda una propuesta de trabajo, un proceso que implicaría desde el inicio un cambio de chip, un cambio de paradigma al momento de que nosotros queramos evaluar de manera diferente a lo que son, pero siempre con proyectos, con metodologías activas, ¿no? Que ayuden en Luis, ese eso que nos sentido. acabas de mencionar de todo eso, una propuesta que me parece muy interesante y que la vamos a dejar aquí dibujadita también para que aquellos que andan buscando nuevas herramientas, ejemplo, ¿eso ha sido un consenso? ¿Lo viste en alguna propuesta ministerial? ¿Es tuyo? ¿Es una creación colegiada? ¿De dónde emerge esa propuesta escalada que tú acabas de comentar? Sí, es una escala, no es mía, si no me equivoco, es de origen australiano, que se ha hecho bastante, digamos, importante en las redes sociales, y lo he usado, y lo estaba usando dentro de mi propuesta de trabajo. Así que, pues,
constantemente han hecho publicaciones sobre eso, se han venido haciendo actualizaciones. Dado que la inteligencia artificial no es estática, está sufriendo actualizaciones, este tipo de lo que es herramienta de la IA también se ha hecho actualizaciones. Así que pues yo hoy los animo para que puedan hacer esta búsqueda y también integración de la escala IA, eh, justamente para poder utilizarla dentro de estas propuestas didácticas o de trabajos o de proyectos que se quieren implementar la inteligencia artificial. Gracias, Luis. Luis, bien, muchas gracias por todo este tiempo que nos has brindado. La experiencia ha sido súper útil. Te dejamos aquí la palabra ahora para algún último mensaje que tú quieras comentarnos y sobre todo te dejo también el encargo de que puedas hablarle, bueno, a toda la audiencia en general, pero principalmente a aquellos docentes y estudiantes que todavía no se animan a utilizar la herramienta y que desde tu experiencia nos puedas contar ¿por qué utilizarla? ¿Qué precauciones hay que tener sí o sí? ¿Y cuáles son tus proyecciones respecto de el rol que va a cumplir esta herramienta en nuestro quehacer, en este caso particular, en el quehacer de la docencia, del aprendizaje, de la enseñanza? Bien, yo quisiera recomendarles a los maestros y maestras que están, digamos, queriendo integrar estos tipos de tecnologías, estos tipos de sistemas, en principio no sentir ningún tipo de miedo al respecto, es ir probando con lo que es, como le decía, ensayo, error, pero al mismo tiempo conocer en principio cómo funcionan estos tipos de chatbots, estos sistemas de inteligencia artificial de adentro, de la parte técnica propiamente dicho, para poder entender el funcionamiento de los mismos, ¿no? Y luego ir aprendiendo acerca de algunas técnicas de prompting, de prompts. En principio hoy en día se utiliza mucho los prompts. No sabemos en el futuro si los prompts van a dejar de usarse. Cada día de verdad nos sorprenden los avances de la inteligencia artificial porque hoy en día te entiende perfectamente lo que cada vez que tú haces una interacción, y yo lo comento de manera personal, por ejemplo, cada vez que yo hago interacción con ChatGPT, la versión de paga que tengo, ya sabe perfectamente lo que yo hago, sabe perfectamente cuál es mi labor, cuál es mi función, a qué me dedico, y cuando quiero realizar alguna que otra propuesta digamos, o le solicito alguna que otra información, lo adapta al perfil que yo tengo. Esto es lo interesante, justamente le comento eso, a ver si por ahí ustedes se animan también a que conozcan de cerca, como le digo, cómo está, cómo funciona, para que luego también ustedes puedan conocer los prompts, diversos prompts. En internet, en las redes sociales van a ver un sinnúmero de reglas mágicas de prompts, que uno tiene 9 elementos, que otro tiene 10 elementos, que otro tiene 5, que otro tiene 4. Miren, 2 elementos, 3 elementos, suficiente. Saber un rol, tener un rol adecuado y también tener cuáles son las actividades que van a realizar, en este caso actuando como ese rol, y un contexto. Siempre es importantísimo tener un contexto para que lo puedas encaminar por donde quieres tener esos resultados óptimos, ¿no? Entonces, si tenemos prompts efectivos, vamos a tener resultados efectivos. Entonces, esto es importantísimo. Y revisen la escala de evaluación de IA. La escala de evaluación de IA. Esto que les había comentado es AIAS, ¿ya? De hecho, es una clasificación de cómo se puede permitir a los estudiantes que utilizan la inteligencia artificial desde sin inteligencia artificial hasta inteligencia artificial completa, ¿no? En todo sentido, ¿no? Lógicamente que esto tiene que darse en función de los propósitos de aprendizaje, ¿no? Que nosotros estamos queriendo implementar o diseñar. Siempre apostemos también por la inclusión, digamos, de metodologías activas, un ABP fantástico, un flip learning, una gamificación del aprendizaje, utilizar la curación de contenidos, etcétera, etcétera. Esto ayuda mucho, sobre todo para desarrollar estos proyectos o estas propuestas innovadoras. Así que yo los animo a que ustedes también puedan hacer una búsqueda de estos elementos. Prueben ChatGPT, la versión 3.5, prueben
cómo funciona Cloud, la versión que tiene actualmente Sony, donde puedes crear artifacts o los artefactos que están increíbles, de verdad. Pruébenlo, por favor. Perplexity, prueben Gemini, prueben bueno, con Llama, que ha lanzado Meta y hay incluso de WhatsApp, también pruébenlo, que te crea imágenes, videos, en fin, Grok, que bueno, de Elon Musk, en fin, todas estas herramientas que han salido y que siguen saliendo día a día. Y hoy en día también se están liberando muchas herramientas de inteligencia artificial de open source, ¿no? Que eso también pueda tener un significado bastante inconsiderable en la educación. Así que bueno, esto es para que ustedes puedan tener, digamos, de cerca estas herramientas y al mismo tiempo dense una vuelta por las redes sociales, que hay muchas publicaciones, y tener un poquito de tiempo también para poder Ponerse al día. ponerse al día respecto a eso, sí está bien importante. Sí. Muchas gracias, Luis. Mira, voy a comentar uno de los puntos que tú señalaste, esto de ChatGPT, no dijiste precisamente de ChatGPT que era el exclusivo, pero es ese el que tiene la memoria y nosotros como latinos, como en esta parte del mundo, es algo natural y solamente hace unos días se les activó en España. Cada vez que yo hablaba de ese tema en mis videos, si había algún español allí comentando, decía, yo no tengo esa función. El mío no recuerda quién soy, ni recuerda, no tengo esa parte de activación de memoria. Y a ellos se les acaba de habilitar. Recién ellos están como descubriendo estas funciones y habilidades que nosotros tenemos ya hace 3 meses, 4 meses, respecto de que la herramienta va recordando quiénes somos, a qué nos dedicamos, cómo nos gusta que nos responda. Por tanto, cada vez en ChatGPT tenemos que hacer prompts menos elaborados y menos estructurados, pero es debido a esa historia y esa memoria que va teniendo acerca de nosotros. En la medida que yo estuve ahí averiguando cuáles eran las razones por las que allá no había ingresado, eran estas tensiones legislativas respecto de qué debe y qué puede y qué no aplicarse en Europa. Al parecer, al menos aquello se determinó que era posible abrirlo, que era como el recuerdo de para qué usas la herramienta. Entonces yo creo que allí es una de las razones por las que yo sigo pensando que de todas esas que tú has mencionado, yo creo que sí, efectivamente hay que probarlas todas, todas tienen algún elemento positivo. A mí me ha impactado lo bonitas que son las imágenes de Meta, por ejemplo, y que no las hace así de bonitas ni con movimiento, el caso del DALI, pero para el caso formal de temas de calidad, de diseño curricular, de diseño de enseñanza-aprendizaje, para mí sigue siendo la mejor ChatGPT, pero principalmente por este punto que tú indicabas, que en el fondo es la activación de sus memorias, le hace ser potente, le hace finalmente ser una herramienta útil para las distintas funciones laborales de enseñanza de aprendizaje. Pero cada una tiene una dimensión que es posible de explorar y luego de aquello uno poder tomar una decisión. Pero yo creo que lo peor que puede suceder para un docente sobre todo es negarse a aprender. Es como decir, le tengo miedo, la voy a dejar pasar, no creo en sus habilidades o entregó alguna vez algo erróneo, por tanto, mejor no la uso porque se va a ir quedando atrás, desfasado. Finalmente vemos cómo va evolucionando las noticias, los avances, las mejoras de toda esta herramienta y aquellos que han decidido, porque al principio tuvieron una mala experiencia, restarse, les va a costar más aún subirse a este carro que avanza cada vez más rápido. Bien, Luis, muchas gracias por este tiempo que nos has brindado y por supuesto vamos a dejar tus referencias, tus accesos también a tu LinkedIn, a tus publicaciones, para que pueda el público que nos escucha, que nos ve, poder conocer en mayor profundidad todo aquello que nos has comentado, que ha sido muy interesante para mí y seguramente para todos los que nos ven. Así que gracias nuevamente y nos vemos por allí donde nos lleve la IA en otro camino más adelante. Chao. Claro que sí. Un abrazo. Gracias.